Bueno, buenas tardes. Con mucho gusto de poder dialogar con ustedes de un personaje muy importante en la historia del siglo XIX de México y que hasta ahora se le ha considerado como un bandolero. Se le han hecho muchos corridos. Es un personaje que está muy presente en la mitología con ese carácter de bandolero. Yo sostengo que no era un bandolero, fue un revolucionario, y de eso es de lo que voy a hablar. Me voy a acercar más para... de lo que les voy a hablar ahora es de un personaje que se relaciona con Francisco Villa. Heraclio Bernal nació 23 años antes que Francisco Villa. Nació en 1855 en el estado de Sinaloa, muy cerca de los límites con Durango. Al igual que muchos bandoleros, su historia es una historia trágica, que se inicia cuando es víctima de una injusticia, que lo conduce a ponerse fuera de la ley. Hoy en la mañana, platicando con un gran escritor, un gran novelista, que está aquí presente, me preguntó que si iba a participar en la feria. Le dije que sí, que iba a hablar de un bandolero. Y me dijo, como lo de ahora. Entonces yo le contesté, no, un bandolero de los buenos. Los de ahora están en el gobierno y son unos rateros que roban por ambición. Y Heraclio Bernal y los bandoleros de la época porfiriana eran bandoleros que actuaban como tales o por necesidad o porque el sistema de la dictadura los había marginado. El caso de Villa es el más ilustrativo de cómo un joven que no encuentra ya una oportunidad para hacer la vida, toma el camino de Abigio, de Asaltacaminos, porque es el camino que le queda. Miren, para poder ubicar el bandolerismo, bueno, bandoleros ha habido en toda la historia de México, de la época colonial. En aquel entonces el equivalente a los bandoleros eran los indios irreductibles, los indígenas que no aceptaban el tutelaje de las misiones españolas, y estos indígenas se dedicaban a sobrevivir como podían, pero perseguidos permanentemente por la autoridad colonial. El bandolerismo durante la época porfiriana tiene una característica constante en todos o en la mayoría de los bandoleros que se ponen fuera de la ley. La mayor parte de ellos son marginados, expulsados de la sociedad. Los más famosos bandoleros rurales de la época porfiriana son Heraclio Bernal y Francisco Villa. Pero entre ellos hay otro que se llama Ignacio Parra. Entonces son tres bandoleros que durante 30 años marcan la historia de una forma natural y espontánea de luchar contra la dictadura.
Yo sostengo que entre Heraclio Bernal, Ignacio Parra y Francisco Villa hay una conexión. Hay una conexión en la que podemos encontrar el origen de la forma de hacer, de accionar de Francisco Villa, que viene de Heraclio Bernal. En 1877, a los 22 años, Heraclio Bernal es acusado de un robo en una mina donde trabajaba. Se le persigue, se le busca, y entonces aparece en la región de donde él es un general que se levanta contra Porfirio Díaz, Ramírez Terrón, y él inicia un movimiento insurreccional que dura 3 años, y Heraclio Bernal se convierte en uno de sus principales jefes y lo acompaña hasta el momento en que Ramírez Terrón es emboscado y lo matan, lo ejecutan a Ramírez Terrón, y se acaba ese movimiento en Sinaloa, Durango, y Heraclio Bernal se repliega a una región que está exactamente entre los límites de los 2 estados. ¿Por qué no progresa el movimiento del general Ramírez Terrón contra Porfirio Díaz en 1877, 1880? Porfirio Díaz acaba de tomar el poder en 1877 y llega a la presidencia de la República, aunque lo hace de una manera arbitraria, expulsando a Sebastián Lerdo de Tejada. Llega Porfirio Díaz con la aureola de patriota, porque Porfirio Díaz había participado en la guerra contra los franceses. Entonces, el pueblo no lo ve todavía como un personaje repudiado, todavía lo ve como un héroe. Estamos hablando de los primeros años del porfiriato. Entonces, el fracaso de todos los movimientos antiporfirianos de este momento, en buena parte responde a que el pueblo no está todavía convencido de luchar contra Porfirio Díaz. El fracaso de todos estos movimientos realmente tiene su explicación en eso. Por eso, García de la Cadena en Zacatecas, Ramírez Terrón y otros que se levantan en todo el país contra Porfirio Díaz no tienen mucho éxito. Entonces Heraclio Bernal, en 1880, se retira y durante 3 años vive en un pueblo que se llama El Maguey, que está en el estado de Durango, a muy poca distancia de Sinaloa, de los límites de Sinaloa. En El Maguey, Heraclio Bernal vive con una familia que se apellida Parra. Esta familia de los Parra tiene un conflicto con uno de los caciques de la región. Matan al padre de los Parra, matan a un hermano de los Parra, y entonces Heraclio Bernal decide tomar las armas nuevamente, y en mayo de 1883 asalta el pueblo del Maguey, se hace de armas, se hace del dinero que puede y se vuelve a poner en rebeldía. Lo acompañan, según los avisos judiciales de la época, 5 de los hermanos de Ignacio Parra. Durante varios años incursiona Heraclio Bernal
publica varias proclamas o planes revolucionarios y finalmente en 1887 es derrotado y muere en una forma bastante contradictoria, y entonces años después aparece una nueva banda formada por Ignacio Parra, una de las personas que había estado muy cercana a Heraclio Bernal. Hacemos un paréntesis aquí para señalar que durante todos los años en que Heraclio Bernal participa, primero con Ramírez Terrón y luego por su cuenta, Heraclio Bernal actúa más que nada como revolucionario. ¿Por qué queda registrado él en la historia, en la historiografía, como bandolero? Por una cuestión muy simple. Los oficios, los documentos que se generaban en aquel entonces entre las autoridades judiciales nunca hablaban de un rebelde, nunca hablaban de un revolucionario, siempre se referían a este tipo de personas como bandoleros. Y la mayor parte de los historiadores que han escrito estas historias, y particularmente la historia de Heraclio Bernal, han aceptado este carácter del bandolero. Haciendo un análisis de lo que representa Heraclio Bernal durante los 8, 9 años que combate a la dictadura porfirista, lo tenemos que reconocer como un precursor de la revolución. Lo tenemos que reconocer como un personaje que abre el camino para que con los años vaya madurando la oposición contra Porfirio Díaz. Ignacio Parra, que anduvo acompañando a Heraclio Bernal, era un joven de 20 años, 19 años, que acompaña a Heraclio Bernal hasta su muerte, y después él forma su propia banda. La banda de Ignacio Parra incursiona en el estado de Durango, y en 1894 se le une a Ignacio Parra a un joven de 16 años que se ha puesto en contra de la autoridad en su pueblo, y cuando se une a la banda de Ignacio Parra, pues es un jovenzuelo que no cuenta nada, pero Ignacio Parra lo acepta como un alumno propiamente, y entonces este bandolero aprende todas las experiencias que había acumulado Parra, y a la vuelta de unos años forma su propia banda, hasta que en 1910 se convierte en un revolucionario. ¿Quién era este personaje? Doroteo Arango, que después habría de ser Francisco Villa. No hay muchos testimonios de la etapa de la banda de Ignacio Parra, pero sí los suficientes para sustentar que es un bandolero con ideas de justicia, que es un bandolero que lucha contra la dictadura y que tiene un sentido de justicia en lo que hace. Y ahí es donde se forma Doroteo Arango. Para comprender mejor el surgimiento
de estos bandoleros, y no me refiero nada más a Heraclio Bernal y a Ignacio Parra, sino a cientos de jóvenes que se dedican al bandolerismo en esta época, les cuento lo siguiente. En 1883, cuando todavía vive Heraclio Bernal, la dictadura porfirista publica una ley para que se haga una investigación de todos los terrenos rústicos que tiene Durango, Chihuahua y Coahuila. Esta ley recibe el nombre de la Ley de Deslindes. ¿De qué trata? Básicamente trata la ley de determinar qué terrenos tienen dueño y qué terrenos pertenecen a la nación. Se forman lo que se llaman las compañías deslindadoras. Son unas compañías neoliberales, aunque no exista la palabra, pero es a lo que corresponden. Son compañías que tienen abogados, que tienen topógrafos, que se conocían en aquel entonces como agrimensores, y que tienen el apoyo del ejército. Estas compañías, ¿quiénes la forman? Pues la forman caciques, la forman hacendados, y reciben de parte de la dictadura, les otorgan como premio que de todos aquellos terrenos que ellos encuentren que no tienen propietario, la tercera parte les pertenece. O sea, si una compañía lindadora llega a un rancho de 1000 hectáreas y exige los títulos y no se presentan, entonces ese terreno se le quita al que lo posee y automáticamente la compañía deslindadora recibe la tercera parte como propio a la hora de que se ejecuta la orden de deslinde. Esto se aplicó en todo Chihuahua, en Durango y en Coahuila, y generó muchos conflictos. ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de terrenos que se habían ocupado desde muchas generaciones antes, pero en Chihuahua no hubo la cultura del documento. No pasó lo que aquí en Morelos y en casi todo el centro del país, donde las comunidades recibían un título de propiedad. En Chihuahua no había títulos de propiedad. Los colonos que se establecieron desde finales del siglo XIX, me refiero a, siglo XVIII, 1780, 1790, desde antes de que terminara la colonia, esos colonos recibieron todo el apoyo de la corona española para que ocuparan esos terrenos y que se formara una barrera para contrarrestar los ataques apaches. Hubo un personaje, un comandante que se llamó Teodoro de Croa, que fue el que promovió la formación de estas colonias militares que formaran una barrera contra los apaches que bajaban de Nuevo México, fundamentalmente. Y se establecieron ahí los colonos, y ahí tuvieron hijos, y ahí tuvieron nietos. Llega la compañía lindadora a estas tierras, les exige los títulos, no hay títulos, y a la mayor parte los expulsan a la fuerza, los sacan de sus tierras. Imagínense ustedes la cantidad de afrentas que producen las compañías deslindadoras en Chihuahua, porque tan solo 3 compañías que se formaron en Chihuahua deslindaron 5 millones de hectáreas. 5 millones de hectáreas, la mayor parte de las cuales estaban ocupadas. Resulta muy interesante que en la actualidad todavía se da este fenómeno en Chihuahua. Se ha creado una empresa turística
en la Sierra Rarámuri, en la Sierra Tarahumara, y se han hecho planes en una gran extensión territorial de la sierra, asumiendo que no hay habitantes en estos lugares. Y entonces el Estado se ha apropiado de estas tierras como si no hubiera nadie que la ocupara. Y prácticamente le han arrebatado a los rarámuri, en muchos casos, sus rancherías donde han vivido toda la vida. Bueno, igual, en ambos casos, el Estado aplica una ley asumiendo que no hay quien esté habitándola. Esto pasó con las compañías deslindadoras. Quienes más recibieron el efecto fueron los pequeños rancheros que tenían propiedades de unos cientos de hectáreas donde cultivaban una parte de la tierra, tenían ganado, y al ser expulsados de ahí, pues quedan a la deriva. Y muchos de esos jóvenes que quedan a la deriva, que habían estado acostumbrados a vivir de manera libre y que no estaban acostumbrados a trabajar en las minas ni en las haciendas, muchos de esos jóvenes quedan a la deriva y de ahí se alimenta mucho el bandolerismo. Esta es en buena parte la base que determina que mucha gente se vaya a esta actividad. Si analizamos los acontecimientos de 1890 en adelante, vamos a encontrar que en todo el país se incrementan cada vez más los levantamientos insurreccionales y particularmente en Chihuahua. Desde 1890 hasta 1910 vamos a encontrar una gran cantidad de levantamientos. Podría aquí hacer una lista tomando como epicentro la rebelión de Tomochic de 1892, la de Santo Tomás de 1893, pasar luego al levantamiento magonista de 1906, etcétera. Pero me voy a echar un brinco y le voy a decir simplemente lo siguiente. Los primeros capitanes que se unen a Francisco Villa en 1910, muchos de ellos vienen con antecedentes de bandoleros, entre ellos Tomás Urbina, Trinidad Rodríguez, Eleuterio Soto, muchos de los que van a ser posteriormente los grandes jefes de la División del Norte vienen con esos antecedentes. Y en ese sentido, estudiar el bandolerismo es estudiar los antecedentes de la revolución. Una de las ausencias en buena parte de las investigaciones que se han hecho en torno al villismo, una de las grandes ausencias es esta historia, la historia de los bandoleros y particularmente la historia del bandolero Francisco Villa. De manera metafórica, yo podría decirles que el abuelo de Francisco Villa es Heraclio Bernal y el padre de Francisco Villa es Ignacio Parra. Y si sabemos quién es el abuelo y si sabemos quién es el padre, entonces vamos a entender de dónde surge Francisco Villa. Francisco Villa es un personaje que se alimenta de toda la experiencia que se había acumulado, toda la cultura del proscrito. Para poder llegar a ser Francisco Villa tuvo que aprender dónde estaban los caminos, dónde estaban los atajos. ¿Saben lo que es un atajo? ¿Dónde estaban los aguajes? ¿Saben lo que es un aguaje? ¿Dónde estaban las cuevas? Y además, ¿dónde estaban los amigos? Porque antes de la revolución Francisco Villa había creado una red de amigos que venían desde la época de Heraclio Bernal. Entonces, es toda una cultura que se conjuga en un personaje que llega a ser el gran jefe revolucionario. Pero si no conocemos la historia del bandolero, no podemos entender de dónde surge ese gran jefe revolucionario.
Esta es, a final de cuentas, la importancia de rescatar la figura de Heraclio Bernal revolucionario, de Ignacio Parra revolucionario y de Villa revolucionario. Y de alguna manera Francisco Villa los reivindica a los dos, porque Francisco Villa logra vivir 16 años como bandolero, de 1894 a 1910, y no logran cazarlo, no logran ahorcarlo, no logran fusilarlo. A Villa lo van a fusilar, lo van a emboscar, lo van a masacrar, pero ya como revolucionario. Y de esta manera me gusta mucho hacer este juego de ideas de que Villa nace y crece como bandolero y muere como revolucionario. Y otros, como Obregón, como Carranza, surgen como revolucionarios, pero mueren como bandoleros. A ellos no se les recuerda como revolucionarios, se les recuerda como traidores a la revolución. Y la memoria de Villa es la del revolucionario. Y atrás de esa memoria está la de Heraclio Bernal y está la de Ignacio Parra. Y aquí hago un alto para ver si hay preguntas, comentarios y con todo gusto dialogamos. Bueno, gracias por tu plática, fue muy esclarecedora, pero yo tengo una serie de dudas, puesto que hay unas fotos en internet de Heraclio Bernal donde se ve fusilado, él tuvo estudios, inclusive se iba a entrevistar con Ángela Peralta también en Mazatlán, Sinaloa. ¿Qué sabes de eso? Voy a contestar y luego le decimos. Es muy apasionante esto. Miren, yo entrevisté a un nieto de Octaviano Meraz. Octaviano Meraz fue el jefe de la policía que supuestamente mató a Heraclio Bernal, abriéndole el camino a dos personajes, uno de ellos que era compadre de Heraclio Bernal, conocido como Crispín, que está en los corridos. Y la historia que se ha aceptado hasta ahora es que estos dos personajes ubicaron a Heraclio Bernal donde estaba escondido, lo delataron, y como había una recompensa de 5,000 pesos, les dieron el apoyo para que fueran a cazar a Heraclio Bernal. Esto es lo oficial. El nieto de Octaviano Meraz, don Braulio Meraz, al que yo entrevisté hace 30 años, él me aseguró que su abuelo había platicado de la verdad, de cómo había muerto Heraclio Bernal. Y la versión del abuelo, del que está considerado el jefe de la policía, que prácticamente cazó a Heraclio Bernal, lo atrapó, don Octaviano Meraz, en la familia, se conservó su versión de que Heraclio Bernal se había enfermado y que antes de que lo cazaran, se fue a esconder y murió escondido de la enfermedad y ahí lo detectaron. Y la foto, hay dos fotos de Heraclio Bernal nada más que yo conozco. Una foto como de estudio, donde se ve él de frente, vigoroso, y la foto donde está muerto. La foto donde está muerto está recargado, semisentado, con la cabeza caída y los brazos también caídos. Y es un personaje que tiene toda la expresión de muy desgastado, muy delgado, enfermo. Entonces, sobre la muerte queda el misterio. Sobre esta posibilidad de entrevistarse con Ángela Peralta,
no es histórico realmente, no hay una evidencia. De lo que sí hay una evidencia es de que antes de la muerte de Heraclio Bernal se hizo una obra de teatro y se iba a presentar en Mazatlán, en el teatro principal de Mazatlán, y la autoridad prohibió que se presentara esta obra. Es una de las fuentes que se usan para escribir sobre Heraclio Bernal. Ángela Peralta es contemporánea, muere pocos años después de Heraclio Bernal, pero antes de Heraclio Bernal, pero no hay una evidencia que confirme si hubo un acercamiento, ¿verdad? ¿Mande? Se buscó. Sí, realmente no podría yo ahí afirmarlo, ¿verdad? Y ni negarlo tampoco, finalmente, ¿verdad? Lo dejo. Había pedido la palabra ya y luego usted. ¿Por qué hace la diferencia entre bandolero y revolucionario? Bueno, la diferencia es muy clara. El bandolero no tiene causa política, puede tener causa social. Villa, por ejemplo, actúa 16 años como abigio, como asaltacaminos, fundamentalmente, pero no tiene una causa. Es toda una historia esta de Villa Bandolero, muy, muy interesante, porque nos da una gran cantidad de claves de por qué Villa logra sobrevivir 16 años. Pero hay un hecho. En marzo de 1910, Francisco Villa, que ya se identifica como tal, comete un asalto en un pueblo cercano a Parral, se roba 28 reses, y cuando vende las reses, da el nombre de Antonio Flores. Detectan al compañero de Antonio Flores, que se llama Jesús Vara, lo investigan a Jesús Vara, y a la hora de interrogarlo, Jesús Vara declara que es su cuñado, Antonio Flores, que vive con María Vara en Santa Isabel y que es el dueño de las reses. Entonces a uno de los policías se le ocurre decirle a Jesús Vara: ¿y los papeles del caballo que usted trae los puede mostrar? Si no los muestran, pues le cargan el delito de traer un caballo robado. Entonces no le queda más remedio a Jesús Vara que sacar un papelito donde su cuñado le da el caballo, pero firma como Francisco Villa. Este es el primer documento donde aparece un escrito de Francisco Villa. Estamos hablando de marzo de 1910. ¿Por qué les cuento esta parte de la historia de Villa? Porque al final de cuentas, después de 3 meses de que se hacen las investigaciones, se concluye que Antonio Flores y Francisco Villa son los mismos. Durante años no se había identificado al bandolero Doroteo Arango en Chihuahua, que ya estaba identificado en Durango, pero en Chihuahua actuaba a la luz del día. No se le había identificado, y con esto queda plenamente identificado que Antonio Flores, Doroteo Arango y Francisco Villa son la misma persona. Y a partir de ese momento, a Francisco Villa solamente le queda un camino: o salir de la región lejos, donde nadie lo conozca, o arriesgarse a que lo detengan en cualquier momento y lo fusilen
le den la ley fuga o lo ahorquen. ¿Y qué es lo que pasa? Que a los 3 meses lo busca Abraham González, el jefe de la revolución en Chihuahua, y lo invita a unirse al movimiento revolucionario que se estaba preparando. Estamos hablando de septiembre de 1910. O sea que Francisco Villa, que había actuado 16 años de bandolero, de pronto se ve ante la situación que tiene que tomar una decisión. Y la invitación a unirse a la revolución le llega como anillo al dedo. Y a partir de ese momento, y deja de actuar como bandolero. Y se hace revolucionario. Y aquí viene lo más interesante, que aunque asume la causa de la revolución, analizando las primeras acciones de Francisco Villa, su relación con los jefes revolucionarios, entre ellos Pascual Orozco, Cástulo Herrera, analizando la relación de Francisco Villa revolucionario, vamos a encontrar lógico que sigue actuando en buena parte como el bandolero, porque dejar de ser lo que has sido buena parte de tu vida no sucede simplemente por decreto. La psicología, la relación con los demás, las acciones, incluso armadas, tienen durante mucho tiempo todo el sentido con el que Villa había actuado como revolucionario. Y creo que pues, está respondida la pregunta, ¿verdad? O sea, yo sostengo que finalmente Villa deja de actuar como bandolero, y no me refiero al salteador, no me refiero al adagio, me refiero al hombre, la psicología del personaje, la forma de ser, de relacionarse. Villa va a dejar de actuar como bandolero hasta 1913, cuando se convierte en el jefe de la División del Norte y ya no tiene que depender de nadie. Y entonces actúa él por su libre albedrío, aplica su estrategia como él considera y se convierte en un personaje de la revolución que va a alcanzar la gloria al año siguiente como el jefe militar que va a ser determinante en la derrota del dictador Victoriano Huerta. Sí, había aquí Buenas tardes. Yo quisiera saber cuál es la opinión general en el norte sobre Heraclio Bernal y si esta es tan pesada como se tiene en contra del bandolerismo de Villa, según lo que he leído de Rey de Cel Mendoza. Bueno, en el norte y especialmente en Sinaloa y Durango, Heraclio Bernal es un mito. Heraclio Bernal, miren, para entender la cultura de los pueblos, tenemos que remitirnos a que antes de 1920, la mayor parte de la gente vivía en el medio rural. Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, vivía en el medio rural, la mayor parte de la gente. No había luz, no había radio, puro trabajo. Entonces, ¿de qué se alimentaba la gente? De leyendas, de cuentos, de mitos, y los bandoleros representaban uno de los temas más recurrentes en la cultura de los pueblos. Y Heraclio Bernal estaba muy presente en esta memoria oral, que particularmente recaía en la gente grande. Y a Heraclio Bernal lo admiraban como en la actualidad, y es una realidad, en muchos pueblos se admira a algunos jefes del narco. ¿Por qué? Porque hacen favores, porque hacen servicios, porque ayudan a la iglesia, porque ayudan a las escuelas. Quizá está un poco forzada la comparación, pero en Ojinaga hubo un personaje, un jefe del narco que hace 15 años era idolatrado
porque le daba dinero a la gente que tenía un enfermo, a la gente que no tenía que comer, y genera una simpatía muy grande en la colectividad. Bueno, pues Heraclio Bernal tenía una gran simpatía porque enfrentaba a las acordadas, a los rurales, y reivindicaba de alguna manera a toda la gente que había sufrido una injusticia por parte de los hacendados y por parte de los guardias rurales. Y es una tradición, pero como el bandolero, no está en el imaginario colectivo la presencia de Heraclio Bernal como revolucionario. Mi pretensión es que al publicarse el libro Villa Bandolero, que estoy en la etapa final para concluirlo, mi pretensión es llamar la atención en la historiografía para que se vea a Heraclio Bernal como lo que verdaderamente yo sostengo que fue, como un revolucionario. Como un revolucionario que después de 1883, cuando se levanta él solo, fracasa, no hay consenso en su lucha, no hay apoyo popular, y entonces queda marginado y se dedica básicamente a subsistir. La historia de los últimos años de Heraclio Bernal es triste, podríamos decirlo, porque es un personaje acorralado, que anda a salto de mata, que no hay apoyo popular efectivo, por lo que les decía al principio, porque todavía Porfirio Díaz no está identificado como el dictador infame, como el dictador injusto, sino que todavía en la gente queda la idea de que no es un tipo tan malo y tiene una base social. De hecho, debo decirlo, que la base social de Porfirio Díaz se mantiene hasta 1910. Hay pueblos donde Porfirio Díaz tenía un gran apoyo social. Y se puede demostrar fácilmente, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que tuviera un apoyo mayoritario. De hecho, la Revolución Mexicana de 1911, porque empieza en el 10 pero termina en el 11, la revolución contra Porfirio Díaz, fue una revolución de consenso social. ¿Qué quiere decir consenso? Que la mayor parte o buena parte de la población no actúa, pero está de acuerdo. Y para 1910, buena parte del pueblo mexicano estaba de acuerdo en que Porfirio Díaz tenía que irse. ¿Saben ustedes cuántos revolucionarios participaron en la toma de Ciudad Juárez? 2,000. Esos 2,000 revolucionarios, derrotando a los porfiristas en la toma de Ciudad Juárez, determinaron que Porfirio Díaz renunciara y se fuera del país. Pero ¿qué pasaba? Que en todo el país ya era un hervidero, que había consenso ya, ¿verdad? Y Porfirio Díaz no quería que se echara a perder su obra, él quería que permaneciera. Y para él Madero era una garantía, porque lo veía como un personaje con cierta identidad, como hacendado, y además los que acompañaban a Madero eran hacendados también, eran personas de bien. Y Porfirio sabía que si se tardaba más en el poder, se iba a hacer todo el país iba a convertirse en una batalla, ¿verdad? Esa es la situación. Entonces, realmente en este caso, eso es lo que sucede, ¿verdad? Bueno, una duda, una pregunta sobre la adopción y origen del nombre de Francisco Villa. Yo recuerdo haber leído en algún libro de historia, pero no recuerdo el nombre del historiador, que en sus orígenes de bandolero de Pancho Villa había un viejo bandolero que era, parece que de Sombrerete, Zacatecas, y también se especulaba que fue un homenaje de Doroteo Arango el adoptar ese nombre,
¿Tiene algún sentido o es simplemente? Bueno, esta es una de las versiones más difundidas. Efectivamente, en 1892, yo tengo documentos de un Francisco Villa zacatecano que es perseguido en Durango y Chihuahua como un hombre muy peligroso. 1892. En 1893 lo aprenden a este Francisco Villa y yo ya no tengo cuál fue el final de él. Pero hay algunos autores que aseguran que Villa anduvo con él y que le tomó mucho cariño y que cuando muere este Francisco Villa, Dorotea Arango decide en su memoria tomar el nombre de Francisco Villa. Para empezar, choca con la lógica de Doroteo Arango el bandolero. Doroteo Arango el bandolero debe haber usado 100 nombres diferentes en su trayectoria, por decir algo. 100 nombres diferentes, de 1894 a 1910. Y durante un buen tiempo, todo el tiempo que anduvo con Ignacio Parra, se le conoció simplemente como el Güero. Después se le conoció como el Gorragacha. ¿Por qué? Y así se le identificaba, el Gorragacha. Entonces, imagínense ustedes que un hombre que anda usando toda la cantidad de seudónimos que ustedes quieran, va a tomar el nombre de un bandolero. Resulta absurdo, ¿no? Si toma el nombre de un bandolero, Francisco Villa, pues se identifica doblemente, ¿verdad? Se identifica como el bandolero y se identifica como el bandolero muerto y se identifica como él mismo. Esto para empezar. Y para terminar, no he encontrado al menos absolutamente ningún documento donde aparezca el nombre de Francisco Villa antes de 1910. Yo sostengo que ese nombre aparece hasta el expediente que se le hace en marzo de 1910 por el robo de 28 reses. Probablemente antes, en la comunidad donde vivía con María Vara en Santa Isabel, probablemente ya se empezaba a dar a conocer como Francisco Villa, pero él mismo declara, Francisco Villa, en una entrevista, creo que en la de Bauchi Alcalde y creo que también en la de Ramón Puente, que lo entrevistaron, él mismo declara que el apellido de su padre que le correspondía era el de Villa, pero que había sido hijo natural, y por eso tomó el apellido Arango, pero que su apellido real era el de Villa. Esta historia la cuenta también Eli Campobello, que es una de las escritoras que desde 1930 empieza a publicar historias de Francisco Villa. Entonces, definitivamente no aplica esta versión de que Doroteo Arango asume el nombre de Francisco Villa por un bandolero zacatecano que tuvo fama en 1892, 1893. El bandolero sí existió. Y todavía otro dato más que es bueno comentarlo. En los libros de bautismo del archivo diocesano, del archivo de la iglesia en Chihuahua, yo tuve que hacer una investigación para buscar el acta de David Alfaro Siqueiros y trabajé mucho tiempo este archivo y revisé muchos libros de bautismos y confirmaciones. Me encontré entre 1890 y 1893 3 Franciscos Villa, que no tienen nada que ver con Doroteo Arango. O sea que el apellido Villa era muy popular en Chihuahua. Entonces,
mito, es un mito, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, pues les agradezco y